Buen día, muchachada. Estamos en Serbia y hoy acá hay tole tole. Vengan conmigo que vamos a correr la 39ª edición de la Maratón de Belgrado. Vamos a ver de qué se trata. Zapravo je na pravi način oslikala I pokazala Salimos en bajada. Las calles son muy anchas, hay pendientes sí, pero por ahora en bajada. ¿From Argentina? No, from Slovenia. Nice to meet you. Do you like it? Nice like vision. Yeah, do you like it? Ya los primeros 3 kilómetros de esta carrera de las claras, que es una carrera bien estratégica porque empezamos en bajada, siguiente kilómetro en subida y así va a ser. Son falsos llanos hasta ahora, pero hay que pensar mucho, no gastar de más y saber cómo plantearla. Los carteles por cada kilómetro marcados en kilómetros. A altura de kilómetro 4 volvemos a bajar estos falsos llanos, casi que son una bajada directamente. Estrategia pura esto, también tiene que ver con la cadencia, cómo administramos eso. Recuerden siempre, en trepada es como cuando vas en un auto con marchas, mientras en quintas pones cuarta, tercera, segunda, según como te pide la trepada. Esto significa pasos más cortos y más pasos, y en bajadas como ahora al revés, tratar de soltar, hacer los pasos largos, avanzando más y corriendo un poquito más hacia arriba para aprovechar un poco la fuerza, la gravedad y tener energía gratis. Recuerden que esta zona estuvo en guerra hasta no hace mucho, un par de décadas, 3 décadas, en la década del 90 hasta el 2000, en la guerra de los Balcanes. Bastante reciente la historia, más allá de que es reciente, es un lugar que ya hace, por suerte, más de 2 décadas que está en absoluta paz. Acá no hay peligro de nada, la guerra ya quedó en el pasado, pero todavía deja marcas. Lindo ritmo ahí, a 4:30 vamos bajando. Esto es bajada, después hay que subir, así que para no emocionarse tanto, aprovechar y no emocionarse. Casi kilómetro 5 tenemos el primer puesto. Vamos a ver agua en botellas. A altura del kilómetro 5 pasamos por el Waterfront, que es un área residencial nueva, muy moderna, creo que lo más moderno que hay acá en Belgrado. Está todo construido nuevo, teniendo mucho auge inmobiliario esta parte. Si no es de los lugares más lindos que tiene Belgrado, está ahí, es lo que les decía, mucha construcción, mucho auge inmobiliario en esta zona. Ahí se ven las grúas atrás, edificaciones nuevas en esta zona llamada Waterfront. Y acá mismo sobre el kilómetro 8 entramos al primero de los puentes grandes, largos, bastante icónicos acá. Todo esto sucede a la altura del kilómetro 9. A la altura del kilómetro 11 y ya seguimos bajando del puente, que tiene cerca de 3 kilómetros entre subida y bajada. Ahí viene el cartel. No les conté que me parece muy interesante de esta carrera, es el formato que tiene. Día sábado, ayer por la mañana, 21 kilómetros. Por la tarde, a última hora, casi noche, 10 kilómetros. Y hoy domingo, a las 8 de la mañana, 42. Está bueno, te permite correr más de una distancia si querés, una entradita en calor por ahí. Y si no, para los que vienen a acompañar, la familia, el grupo, pueden correr un 21 o un 10 el día anterior y todos se pueden ver entre sí. Me gusta. Otra cosa a destacar es la limpieza. Hay cestos en los puestos de abastecimiento y rara vez ves una botellita en el piso. Kilómetro 17, en presencia de la avenida más serbia del mundo. Mirá las banderas. Y así están marcados los puestos de abastecimiento antes, que tenés agua, Powerade y baños. Media maratón, pasamos en 1 hora 44 y monedas. Estamos bien, pero esto es duro porque también es bastante complicada la altimetría, así que posiblemente caiga un poco la segunda mitad porque estoy cansando un poquito. Soy de Serbia, pero hablo español. Y vivo un poco en Barcelona. Ah, ¿porque viviste ahí? Soy de aquí de Belgrado. Sí, sí. Qué bueno correr. Pero primera vez correr en Belgrado. ¿Sí? Sí, sí. Pero sí conocías todas estas calles. Calle sí, un poco. Yo creo que... ¿Tú eres de Argentina? De Argentina, sí. Yo creo que viajar para correr es muy lindo, Sí, sí. pero correr en tu ciudad es mágico. Pero Correr en tus calles, imagínate, claro. 43 años, mi primera maratón en Belgrado. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, bueno, disfrutalo. Disfrutalo, amigos. Vamos, kilómetro 22, como de un centro comercial, pero como más antiguo. No sé bien cómo se llama esto, pero es bien distinto del resto. Esto sí que no lo vi nunca en ninguna carrera, ¿eh? Esto es limón. Limón. ¿Sí? Bananas.
limón cortado. Nunca lo había visto en una maratón. ¡Oh! It's my life. Otra cosa que vi en los puestos que no sé qué era, azúcar. Terrones de azúcar. Tampoco nunca vi en ninguna carrera. ¿Veis? La gente tira las botellas adentro y no hay botellas. No hay botellas en el piso. Es muy raro ver alguna botella tirada. Altura kilómetro 30. Empieza a pegar un poco el solcito, pero no es calor, ¿eh? Estamos, yo creo, unos 19 grados, 20. Temperatura primaveral. A la mañana veíamos que salíamos oficialmente con 9 grados. Y ahora estamos por ahí, 18, 19. Lindo para correr. Marca de kilómetro 32. Recuerden siempre, la maratón es una carrera de 10 kilómetros con 32 de entrada en calor. Ahora empieza la verdadera carrera, estos últimos 10 en donde se ve todo lo que se hizo o lo que no se hizo. Lindo recorrido, me gusta. Lindo, agradable. Tranquilo. Desnivel sí, pero mucho falso llano. Hay que saber controlarse y saber regular la carrera, pero es una carrera bien corrible. Muchachos, nos acercamos a la meta, kilómetro 36. Y novedad de este puesto porque además de agua y Powerade, Coca-Cola. Thank you. Ah, qué rico. Y ahora sí, sobre el kilómetro 37 casi, lo que les decía, el segundo puente, el último. Y llegamos otra vez al centro de la ciudad, cuando de fondo se ve aquella iglesia, creo que es una iglesia ortodoxa, ¿no? Ya se ve al fondo el puente por donde pasamos hoy, al principio. ¡Vamos! Kilómetro 39, últimos 3 y se termina, gente, a cerrarlo, vamos. Kilómetro 41, muchachas, esto se termina. Y como siempre les digo, a esta altura de toda carrera, ojalá que de alguna forma, simbólica, virtual, como quieran ustedes llamarlas, también hayan corrido, sentido, vivido con nosotros esta maratón de Belgrado que hoy cumple 39 ediciones. Y atención, porque el año que viene, a los 40, parece que va a haber una fiesta grande. Así que a tomar nota, los que quieran, los que puedan, darse un gustito y conocer una ciudad diferente a lo que el circuito tradicional por ahí de maratones te invita. Agéndenla, por ahí te puede sorprender y es una linda oportunidad para viajar, para correr. Si así fue, si lo sintieron, para mí misión cumplida, pero ahora acompáñenme como siempre a buscar la medalla porque quedan los últimos tramos, vamos.